Bueno, vamos a comenzar formalmente con esta reunión. Buenas tardes a todos. Tenemos una sesión de trabajo muy especial del grupo de estudios de filosofía feminista del lenguaje. Hoy tenemos una invitada que realmente es de lujo. Yo me siento muy honrado por su presencia hoy aquí y por la generosidad que ha tenido en estar con nosotros para enseñarnos y regalarnos su conocimiento. Se trata de la doctora Carolina Scotto. Su trayectoria académica es muy amplia, extensa y sólida. Solamente voy a destacar algunas cuestiones. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular de filosofía del lenguaje por esa universidad. Es investigador independiente del CONICET, ha dirigido múltiples proyectos de investigación, muchas tesis de grado, muchas tesis de doctorado, muchos becarios ha tenido, en total 27, tiene una becaria de postdoctorado, y gente en el CONICET, tiene muchísimos trabajos publicados, ha sido coeditora de 4 libros, ha ocupado tareas de gestión muy importantes, incluyendo la máxima a la cual se puede aspirar dentro de una universidad. Ha sido rectora por la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido directora del doctorado en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y es directora del doctorado en neurociencias por esa universidad. Bueno, he dicho muy poquito al lado de todo lo que podría decir, vuelvo a decirlo. Tenemos hoy una ponente de lujo. Bueno, desde ya agradecerle toda la buena onda y toda la disposición que ha tenido desde el primer momento para hablarnos de las cosas a las que ella se dedica y que confluyen con algunos de nuestros intereses. Bien, le doy la palabra entonces, nuevamente muy agradecido a Carolina. Gracias, Andrés. No, agradecida soy yo, es recíproco. Estos son parte de los lazos que creo que esperamos construir cuando hemos tenido oportunidad hace bastante poco de conocernos y rápidamente ser capaces de cooperar, digamos, ¿no? Hemos estado, de paso les comparto, trabajando en la creación de una red argentina de filósofas, filósofes, feminismo filosófico, etcétera, Argentina, y la hemos constituido en un par de meses con una voluntad y una comunión de ideas y de intereses realmente llamativa. Esto es el fruto, entre otros muchos, que seguramente habrá de ese tipo de proyectos, de ese tipo de iniciativas. Aparte, déjenme decirles que me gusta mucho compartir y dialogar, que todo lo que uno lee, lo que uno le interesa, lo que uno quiere entender, lo que uno le inquieta, lo puede compartir con distintas comunidades, con distintas, incluso disciplinas, perspectivas, trayectorias de lectura, etcétera. Así que eso suele ser riesgoso porque a veces las lecturas no son las mismas, el léxico puede no ser el mismo. Así que una primera cuestión que a mí me gustaría tener presente para poner el esfuerzo correspondiente es la de saber si ustedes son todos filósofes, filósofas o qué son, digamos, para ver si yo puedo presuponer un poco algunas ideas o no, ¿no? No tengo problemas de explicar o introducir las nociones cuando parezca que hacen falta y ustedes no tengan ningún problema en preguntarme, dicho sea de paso, e interrumpir la exposición cuando haga falta. Vos me dirás, Andrés, que los conoces, si son todos colegas o no, puede que no. Algunas personas no las conozco. De quienes conozco, la mayoría sí son filósofos. Tengo una querida colega aquí que es de historia, y hay gente que no conozco, me ha pedido el enlace para participar de las reuniones, así Bueno, desean buenísimo. decir algo. No, está bien, vamos a tirarnos a la pileta. De todas maneras, el enfoque que yo quisiera darle al tema, por lo menos los puntos fundamentales, es un tanto ambicioso el esqueleto que he armado para exponer. Como ustedes van a ver, creo, desde el inicio no es puramente filosófico, sino que se apoya
en lecturas, investigaciones, marcos teóricos, incluso paradigmas multidisciplinares. Creo que es la forma en que las relaciones entre género y lenguaje se deben pensar. Yo además creo en esa forma de hacer filosofía, independientemente de que uno haga filosofía teórica y no aplicada, asumiendo esa distinción, también creo que hay que, digamos, alimentar la reflexión filosófica, los argumentos, los conceptos mismos, con información, con resultados, con evidencias, con explicaciones o conjeturas que puedan provenir de distintas disciplinas según el tópico que uno esté investigando. La segunda cuestión, bien preliminar y rápido, ya ingresamos al tema, es aclararles que no soy especialista en feminismo, ni feminismo filosófico, ni ninguna otra área de los estudios feministas. Soy filósofa del lenguaje, especializada en temas más bien teóricos, clásicos, dentro de lo que uno podría llamar la tradición del pragmatismo, en filosofía del lenguaje, dentro de una tradición teórica que es la filosofía analítica. Bastante salida de los bordes estrechos que en mi opinión tiene la filosofía analítica clásica y los enfoques formales sobre el lenguaje, pero me he aproximado a los estudios sobre género a raíz de mi interés histórico, pero que nunca le presté seria atención hasta que lo hice, en la vieja y pasada de moda y tan denostada hipótesis del relativismo lingüístico, que es una hipótesis, una idea acerca de las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, que tuvo en su momento en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la lingüística, donde de hecho nació la lingüística norteamericana, aunque tiene raíces múltiples en otras tradiciones teóricas, pero que, digamos, en las últimas décadas, en los últimos 30, 40, 50 años, perdió crédito y desapareció del escenario de la reflexión teórica, al menos en la lingüística y en la filosofía. Sobre todo en la filosofía, que es lo que yo leo, lo que yo conozco, realmente nadie se interesaba por explorar qué había quedado de aquella idea, la idea de que las lenguas influyen en algún grado sobre la cognición humana, lo que hoy llamamos la cognición, que es el pensamiento humano, es decir, que de alguna manera la lengua que hablamos, la lengua propia, la lengua nativa, ejerce un tipo de influencia específica, profunda, no trivial o secundaria, sobre el modo como categorizamos, percibimos, conceptualizamos, inferimos, caracterizamos, y más ampliamente nos formamos creencias, estereotipos, prejuicios, etc. Esa idea, para mi sorpresa, cuando decidí retomar el estudio sobre el asunto, descubrí que fuera de la filosofía tenía una intensa revitalización, no más atrás de los años 90, de la década de los 90, en la que empezaron a abundar estudios experimentales que mostraron que aquella hipótesis formulada originalmente por Sapir y Whorf, lejos de estar enteramente desacreditada por algunos fracasos, incluso empíricos, de intentos de probar la hipótesis por parte de Whorf, sobre todo, respecto de la relatividad de los términos de color, por ejemplo, que fue clásica, había comenzado a tener, como digo, nueva vida, explorando de qué maneras, con mejores test empíricos, de qué maneras efectivamente podría tal o cual aspecto de las lenguas o tal o cual dominio semántico o conceptual, como se lo llama en la jerga, digamos el dominio de los números, el dominio de los colores, el dominio de es decir, de toda la terminología relativa a esos dominios, podía, dado que difieren entre las lenguas en enorme proporción, las diferencias son muy notorias, podrían influir en la cognición, en el área de la cognición correspondiente, en los hablantes de esas lenguas. Y los resultados fueron extraordinarios, al menos detectando robustas correlaciones, como se puede decir, incluso haciendo una interpretación modesta de esos resultados, ¿sí? Lo que algunos llaman efectos relativistas, es decir, la constatación de que si un hablante habla una lengua que tiene tales o cuales características en tal o cual dominio conceptual, conceptualiza las cosas relativas a ese dominio de un modo claramente diferente a cómo lo hacen hablantes de lenguas bien diferentes. Obviamente los test han procurado buscar, comparar lenguas bien diferentes en los dominios que se intentan explorar. En ese contexto,
el género resultó ser un dominio que suscitó especial interés y que estimuló los test empíricos, muchas muestras de hablantes de distintas lenguas, el finés, el polaco, el húngaro, el checo, el ruso, el inglés, el español, el francés, el italiano, las que estoy recordando, fueron comparadas para, siendo lenguas todas ellas que difieren grandemente en sus repertorios léxicos y de reglas fonológicas y morfológicas relativas al género gramatical, mostrando también en el caso del género en principio grandes diferencias, al menos fuertes correlaciones entre cómo piensan, cómo, repito, perciben, conceptualizan, categorizan, infieren, según lo que se esté testeando, los hablantes de las lenguas respectivas. Yo escribí un trabajito sobre eso, así que no me voy a extender mucho ahí. Me llevó un esfuerzo interesante relevar esa literatura empírica y convencerme de que la intuición que había tenido en su momento, de que había una idea bien interesante detrás de la hipótesis, efectivamente es una idea que tiene cierto consenso. Voy a compartirles una presentación, porque si no me estoy ya metiendo en tema, y quizás me ayuden más la presentación que preparé. Así me ordeno. Un segundo, presento. Como yo no los voy a ver, Andrés, si alguien pregunta algo, me quiere preguntar, vos me dices, ¿no? Porque yo si no estoy hablando medio sola. Ok, ok. A ver si la encuentro el... Ahí está. No sé si ustedes están empezando a ver algo. A ver. Sí, está empezando la presentación. Pero lo que estamos viendo es tu propia pantalla con nosotros mismos. No, entonces no estoy presentando nada. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Qué ven? Ahí, no. Hemos visto el PowerPoint en un momento y lo deja. Ahora está de vuelta. Ahí está. Ah, ok, listo. Ahí está. Bueno, este es el título un poco ampuloso, ambicioso más que ampuloso que le puse a la presentación. Ya vamos a ver entonces por qué los vínculos entre género y lenguaje, donde los dos conceptos están entrecomillados porque merecen una reflexión específica, tiene un carácter multidimensional. Con lo cual en realidad voy a decir después finalmente que tiene además, ese vínculo es de carácter bidireccional, además. Pero la primera parte de la presentación apunta a señalar que el género está en el lenguaje en diversas dimensiones del lenguaje y que además puede concebirse al género gramatical también de una manera, digamos, con múltiples expresiones, es decir, que el género en el lenguaje es una característica que las lenguas tienen en grados variables, bastante compleja, se manifiesta de diversas maneras y de maneras diferentes en las diferentes lenguas. Todo esto le agrega complejidad a esa relación y por lo tanto le agrega también, en mi opinión, complejidad y un enorme potencial de fundamentación empírica, digamos, científica, al debate sobre el lenguaje inclusivo, que pareciera, puedo estar equivocada al respecto, pero pareciera estar sobre todo apoyado en otra clase de fundamentos que no serían los que intento aportar desde aquí, o que yo creo que aportan, mejor dicho, algunos hallazgos empíricos en disciplinas básicamente cognitivas y sociales. Bueno, estas son 3 citas que yo elegí para motivar un poco el tema. Las 2 primeras es de uno de los 2 padres, por así decir, del relativismo lingüístico. ¿Están viendo bien? Sí, perfectamente, sí. Bueno, los seres humanos no vivimos solos en un mundo objetivo, sino que estamos en gran medida a merced del lenguaje particular que se convierte en el medium de expresión para la sociedad. ¿Sí? No somos criaturas solitarias, somos criaturas sociales que compartimos un medio de expresión, el lenguaje que hablamos, el lenguaje particular que hablamos, la lengua, no el lenguaje como una facultad, sino esa lengua particular que compartimos con los miembros de nuestra propia comunidad.
Y además se está diciendo que no estamos en un contacto directo, no solo el individuo aislado, con el mundo objetivo, sino que ese contacto está mediatizado por ese medio de expresión. Más o menos es lo que dice abajo, el mundo real, entre comillas, está en gran medida inconscientemente edificado sobre los hábitos del lenguaje. Lo de inconscientemente edificado me parece una idea muy sugerente, corroborada por muchos aspectos de nuestro conocimiento de la lengua materna, que muestran ser suficientemente profundos, es decir, no introspectibles, no controlables por el hablante. Y en esta misma medida difíciles de revisar, difíciles de incluso evaluar respecto de aquellos compromisos que esa lengua y sus cargas semánticas y de asociaciones semánticas pueda traer. Y la idea de hábitos del lenguaje también ha resultado bien interesante. Algunos hablan del relativismo del hábito, en el sentido de que la habituación a una lengua, la lengua propia, a diferencia de el conocimiento de una segunda lengua, más o menos profundo, genera por el uso frecuente una clase de intimidad del hablante con su lengua que justamente refuerza el carácter inconsciente en el que éste penetra en el hablante, ¿no? Y a su vez son hábitos de lenguaje del grupo, no son individuales. Vemos y oímos y experimentamos en general muy ampliamente, tal como lo hacemos a causa de los hábitos del lenguaje de nuestra comunidad. Y estos predisponen ciertas elecciones de interpretación. Es decir, lo que experimentamos y lo que interpretamos acerca de lo que experimentamos nos dice qué es el mundo real. Y esto todo está mediado por hábitos lingüísticos. Bueno, se podrían hacer varias consideraciones más, pero nos llevaría por un tema que no es el nuestro, directamente el nuestro, sino tangencialmente. Uno de los cuales es que no está aquí la idea en Sapir y está algunas veces en Woolf y otras veces no, de que el lenguaje determine el modo de pensar de tal suerte que las personas no puedan despegarse de sus maneras de hablar o de su lengua materna. Es más bien la idea de influencia la que está recuperada en la noción de relatividad lingüística y no es la idea de determinación que está expresada en la tesis determinista lingüística, que es la que yo diría casi unánimemente todo el mundo desacredita como inverosímil. O sea, hay una cantidad de fenómenos cognitivos y fenómenos de la relación de las personas con el lenguaje que desmienten la idea de que no podamos independizarnos de manera alguna de la lengua que hemos aprendido a hablar. Y la otra cita es de una de las próceres del feminismo en la tradición anglosajona. Próceres hay muchas, pero digamos, en los momentos de nacimiento a principios de los 70, Robin Lakoff, la esposa del lingüista, esto es un comentario totalmente antifeminista, pero digo para que la identifiquen como una familia de lingüistas que, con ideas que por lo que veo tienen cierta afinidad, escribió un libro, cuyo título ya les voy a mencionar, que generó un gran impacto teórico y al mismo tiempo muchas críticas, porque en algún punto estaba atado todavía a ciertas concepciones que se consideraron superadas, por ejemplo el binarismo de género, etcétera, pero básicamente es responsable de haber instalado la idea de que merece especial atención estudiar el género, las relaciones entre lenguaje y género, donde el género es el género de las mujeres, o sea, estudiar la relación entre mujeres y lenguaje, no el género gramatical. De hecho, Robin Lakoff apuntó a un aspecto que a mí me interesa poner de relieve, por eso también la invito a esta presentación, que independientemente de sus caracterizaciones, que parece que han sido bastante discutidas, ella se refiere en ese libro, hace una descripción, una caracterización de los modos de uso característicos del lenguaje de las mujeres en contraste con los modos de uso que son característicos de los varones. Por cierto, sus caracterizaciones son relativas al contexto local, relativas a la lengua, al inglés, pero pretenden ser características reveladoras de estereotipos, de formas de asimetría, de trato lingüístico desigual de los hombres con las mujeres y de relación con el lenguaje diferenciado de hombres y mujeres. Esto lo dejo porque excede nuestro tema ahora. No sé cómo ir
sin tener que entrar y salir. A ver, desde el principio. Bueno, no importa. En general se acepta que el lenguaje es un contexto omnipresente para la cognición humana. Si nadie niega la importancia del lenguaje para los sujetos que tienen que formarse creencias, que elaboran prejuicios, que tienen valoraciones y demás. Sin embargo, no todas las caracterizaciones acerca del vínculo entre el lenguaje y la cognición son similares. Hay una que se considera la ortodoxa. La posición ortodoxa es que el lenguaje no es más que un medio para expresar los pensamientos, ¿no? Que el lenguaje es una especie de código externo a los conceptos y el sistema de pensamiento que se vehiculiza, se exterioriza a través del lenguaje, pero que de ninguna manera está constituido por el lenguaje. Locke expresó paradigmáticamente en su ensayo sobre el entendimiento humano esta idea, pero es una idea que ha tenido una gran fuerza en toda la tradición cognitivista de mediados del siglo XX en la filosofía del lenguaje y de la mente. También para la psicología, en buena parte, y sobre todo en los estudios de los procesos de aprendizaje del lenguaje, ha concebido a la relación entre pensamiento y lenguaje como una relación de precedencia del pensamiento sobre el lenguaje, de tal suerte que los niños primero tienen los conceptos y luego adquieren los rótulos lingüísticos con los cuales se expresan. Esta idea es muy cuestionable. Uno puede tener la idea contraria de que los vínculos entre lenguaje y pensamiento, como lo que va a sugerir la hipótesis relativista, son exactamente lo opuesto de esta idea, y que además no necesariamente las caracterizaciones del pensamiento propias de este enfoque del lenguaje como un mero código hacen del lenguaje un mero medio de expresión, sino que lo convierten en un sistema de comunicación, lo cual podría ser una muy buena explicación acerca de sus orígenes evolutivos, primariamente. Es decir, el lenguaje debe ser visto como un sistema de comunicación y luego todas aquellas otras características que también puede tener para facilitar, para influir, para modular los procesos de pensamiento, derivan de esa función comunicativa primaria. Bueno, mucha evidencia empírica reciente, como les comenté, sugiere que el lenguaje que hablamos influye de diversas maneras y en grados diferentes en el modo como pensamos. Es interesante rescatar esta distinción, ¿no? Modo en que esa influencia se produce y grado en que se produce. No es simplemente una cuestión de más menos, sino además hay distintos tipos de influencia. Eso tampoco puedo ahondar aquí, pero lo podemos conversar. Dado que estas influencias no son introspectibles para los hablantes, tendemos, esta es una observación que me parece interesante, a confundir las categorías que nos parecen reflejar objetivamente o de modo especular el modo como el mundo está organizado en tipos de entidades, eventos, procesos y demás, con el modo como nosotros las categorizamos por la vía de la influencia que ejercen las lenguas que hablamos. Se sabe que los lenguajes, y este es un conocimiento relativamente tardío, se sabe, quiero decir, en mucha mayor medida, cuánto y cómo difieren las lenguas entre sí, y no estas o aquellas lenguas más conocidas y más estudiadas dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas, sino las lenguas del mundo, cerca de 7.000, han empezado a ser, digamos, en las últimas décadas mejor descritas, y hoy se puede afirmar que el grado de variación entre las lenguas a nivel fonológico, morfológico, léxico, semántico y sintáctico es enorme. Esto da el aire necesario para que la hipótesis de la relatividad lingüística se pueda explorar. Si las lenguas fueran muy similares entre sí, o tuvieran una especie de núcleo básico compartido, común, rasgos universales en algunos de estos niveles, entonces la hipótesis de la relatividad no tendría mucho sentido de ser explorada. Aunque las lenguas varían mucho en lo que refiere a la información relativa al sexo, género de las personas y de otras criaturas animadas, en todas las lenguas, este es un hecho justamente que el mayor conocimiento de las lenguas permite afirmar, todas las lenguas disponen de algún recurso para representar lingüísticamente el género, donde género aquí es el género el sexo-género, digamos.
hago un breve paréntesis. No estoy asumiendo que la noción de género requiera de su relación con el sexo, estoy usándola rápido para distinguir el género gramatical del otro género, ¿no? Cuando hablamos de género y lenguaje, hablamos del género no gramatical. Entonces, hablando del género no gramatical, solo para introducir la cuestión rápidamente, tampoco hay aquí una noción suficientemente establecida, como ustedes sabrán. La noción de género es una noción social, no biológica, pero es posible tener un enfoque más o menos esencialista o más o menos pluralista o constructivista. Para un enfoque esencialista, uno pertenece o se reconoce en una definida categoría de género, cada individuo lo hace, mientras que para un enfoque constructivista, en rigor, no tiene mucho sentido una taxonomía exhaustiva entre los distintos tipos de género sobre los que, en los que cabe categorizar a todos los individuos, sino más bien mirar al género como un conjunto de prácticas realizadas y negociadas en interacción, dinámicas y relativas a los contextos, donde cada quien puede reconocerse en distintos aspectos en los que el género importa, como teniendo más o menos relevancia, ninguna, y perteneciendo uno más o menos a un género u otro. Entonces, aclarado el asunto de género muy rápidamente, lo que decía recién es que no hay lengua que no tenga algún recurso, por mínimo que fuere, para hablar acerca de ese fenómeno. Y eso parece razonable. La primera conjetura que viene a la mente es que la importancia social que esta categoría, el sexo, digamos, en épocas culturalmente diferentes a la nuestra, y el género concebido de cualquiera de las formas que lo podamos concebir hoy, tiene una evidente importancia social para nosotros como criaturas sociales, para la estructura y la organización social. De manera que contar con medios lingüísticos para representar esa información tan significativa parece evidente que podría explicar que las lenguas entonces tengan esos recursos. Entre ellos está el género gramatical. No es lo que llamamos el género gramatical, que no es el único. Bueno, por eso se propone, perdón, me pasé. Perdón. Una de las formas que las lenguas tienen para informar sobre el género, además del género gramatical propiamente dicho, que ya explico un poco lo que es o intento hacerlo, distintos otros recursos. Los quiero mencionar rápido, pero cada uno de ellos merecería para quien está interesado en el género en el lenguaje, merecería cada uno de ellos un capítulo aparte. Me voy a referir con un poco más de detalle, por la importancia relativa que tiene, a lo que se denomina el masculino genérico, que es el uso de las expresiones, sean estos nombres o pronombres, en las lenguas que tienen género gramatical, hay lenguas que no lo tienen, de forma que sirvan no solo para referir específicamente a varones, sino además para referir genéricamente a un conjunto que puede ser de varones, mujeres u otros géneros. Todos conocemos el masculino genérico, el hecho de que nos referimos cuando tenemos que referirnos a varios o cuando tenemos que referirnos a alguien cuyo género o sexo no conocemos. Todos conocemos del recurso que nuestra lengua y todas las lenguas que disponen de género gramatical tienen para generizar, en el sentido de hablar en general, mediante el masculino. Por eso algunos lo llaman falso genérico. Pero hay otras expresiones que tienen mucha importancia, a mí particularmente me interesan mucho, que son, bueno, unos son los así llamados modos de tratamiento, no sé qué traducción tiene dress forms, o sea, los modos que, en parte los pronombres hacen esta tarea, los modos que las lenguas tienen, que divergen mucho, para tratar a las personas, mediante los cuales las personas tratamos a otras según sean personas cercanas, o el trato con ellas sea formal, o la relación sea jerárquica o familiar, etc. Así, hay algunas lenguas que tienen sistemas de tratamiento y honoríficos, es decir,
estas expresiones de tipo señor, señora, señorita, joven, etcétera, doctor, profesor, etcétera, muy ritualizados, muy robustos y muy formalizados, digamos, que en el sentido que se aplican de manera estricta, y otras culturas, lenguas, tienen formas menos complejas. Los expresivos, que son un territorio, digamos, lingüístico bien interesante, hay una colección de expresiones que se consideran expresivas desde el punto de vista semántico-pragmático, son aquellas que sirven para insultar, ofender, expresar en general los estados emocionales o evaluativos del hablante respecto de algún destinatario, que puede ser un individuo por su pertenencia a un grupo, por ejemplo, los insultos raciales, o en general las expresiones denigratorias, etcétera. En el caso de las asimetrías de género, las mujeres son objeto de cierto tipo de expresivos peyorativos característicos en contraste con el tratamiento neutral o elogioso o encomiable o evaluado positivamente que reciben los varones. El otro capítulo que me parece fascinante es el de los proverbios, los refranes y las frases idiomáticas, que todas las lenguas tienen y que son lo que se llaman expresiones congeladas, expresiones que vienen en paquete, que se cristalizan en las lenguas, que las aprendemos gradualmente a medida que aprendemos nuestra propia lengua, las usemos poco o mucho, todos las usamos en algún grado, sobre todo las expresiones idiomáticas, y muchas de las cuales cristalizan un conjunto de información cultural riquísima, tanto interesante en un sentido neutral o incluso positivo, como espantosas, digamos, ¿no? Hay algunas publicaciones que dan cuenta de el registro de proverbios y refranes sexistas a lo largo de y lo ancho de la comunidad lingüística humana, ¿no? Y es un repertorio bastante ilustrativo para el que todavía no está convencido de que hay sexismo en el lenguaje. Bueno, estas son algunas de las asimetrías que hay. La más importante, sin duda, es la distinción, el uso del masculino genérico apoyado en la distinción binaria de género masculino-femenino. Voy a buscar acá, que me perdí con algo. Bueno, no les dije que uno puede distinguir, lo dije al pasar, uno puede distinguir el lenguaje también como, o ante todo, un sistema formal, caracterizar o concebir el lenguaje ante todo como un sistema formal, en cuyo caso tiene que estudiar su estructura, sus reglas, sus procedimientos, sus recursos, o bien puede estudiarlo como un medio de comunicación. Estas dos cosas no son contradictorias, el punto está a dónde se pone el acento. En particular, si uno quiere estudiar el género y el lenguaje, en mi opinión, tiene que estudiar la estructura de las lenguas y tiene que estudiar el uso de las lenguas, las prácticas de uso de las lenguas. En ambas dimensiones se va a ver cómo aparece el género en el lenguaje. En efecto, hay usos que son opcionales, pero son habituales. Hay estructuras que no son opcionales y que, en lo que refiere al género, tienen una influencia, obviamente por su carácter de ser estructuras consolidadas en las reglas de la lengua, tienen o pueden tener una influencia más profunda. De todo esto que he dicho hasta aquí, surge que los vínculos entre género y lenguaje involucran la intervención de varias disciplinas. Por lo tanto, distintas metodologías, distintos paradigmas experimentales, u otros tipos de estrategias de investigación, herramientas conceptuales que a veces dificultan la tarea de la interpretación y del diálogo entre las disciplinas, y por supuesto distintos paradigmas teóricos. Así, por invitar a las más básicas, si estudiamos la relación género-lenguaje en el marco de las relaciones lenguaje-pensamiento, diríamos que tenemos que prestar atención a las investigaciones lingüísticas, a las investigaciones psicológicas y a las investigaciones sociológicas. Pero cuando decimos psicológicas y sociológicas, también estamos pensando en todos los territorios híbridos, por ejemplo, en la psicología cognitiva, pero también en la psicolingüística, también estamos pensando en la psicología social, en la psicología del desarrollo, lo mismo en la sociología, en los estudios mixtos, digamos, con la antropología, etcétera, etcétera.
Entonces, una primera conclusión es que estamos ante un campo de estudios que requiere la intervención de distintas disciplinas. En particular, la psicología cognitiva o psicolingüística y la sociología, sobre todo la psicología social, buena parte de la literatura que yo he visto está tomada de estas dos disciplinas, de la psicolingüística y de la psicología social. Lo que exploran son los fundamentos cognitivos y los fundamentos sociales que conjuntamente apoyan y explican el sistema de género y la codificación de la información sobre el género en las lenguas. ¿Qué papel tiene aquí la filosofía del lenguaje? Bueno, creo yo que la filosofía del lenguaje y otras disciplinas filosóficas, la filosofía social, la filosofía política, etcétera, tienen como mínimo un abundante material empírico para aprovechar de estas investigaciones en lo que hoy se llama, y a mí me parece una denominación interesante, muy sugerente, en un compendio muy reciente, filosofía social y política del lenguaje. Así que lo que estaríamos haciendo cuando hacemos estudios de filosofía del lenguaje aplicados a la problemática del género, del lenguaje inclusivo, etcétera, estaríamos haciendo algo así como una filosofía sociocultural o sociopolítica del lenguaje. Bueno, no es tan importante la denominación. Es cierto además que hay otros parámetros, claramente hay otros parámetros que intervienen, que son extralingüísticos, en la comprensión de cómo incide el género lingüístico o cómo se refleja a través del género lingüístico las relaciones de género no lingüístico y lenguaje, que son básicamente la cultura en general, ¿no? Y todos sus componentes, y por supuesto todos ellos interviniendo a nivel no solo de la estructura, sino del uso del lenguaje, como decía antes. Para mayor complejidad, esos parámetros no están representados de manera evidente, no ambigua o directa en el lenguaje, pero deben ser explorados para deslindar los componentes específicamente lingüísticos de los componentes culturales. De todo lo cual resulta que el género del lenguaje es claramente un fenómeno complejo y multidimensional, que no se limita a su manifestación a nivel formal de las lenguas. O sea, si uno estudia la estructura formal de las lenguas, si tienen más o menos géneros, si tienen un género, dos géneros o tres, o ninguno, no se agota el estudio del género del lenguaje allí. Es necesario estudiar los usos comunicativos del lenguaje, ni tampoco se limita a los factores socioculturales relacionados con las prácticas discursivas. Ambas dos son necesarias. Solo una teoría multidimensional de la comunicación lingüística y no lingüística, que suele acompañar a la lingüística, así con los otros recursos expresivos que acompañan el uso del lenguaje y del lenguaje mismo como estructura, podrá mostrar cómo todos estos parámetros no lingüísticos interactúan con el lenguaje y con el uso efectivo de las lenguas. De manera que el estudio comparado, es decir, cuando uno diseña una investigación que tome en cuenta qué sucede con los hablantes de una lengua que tiene ciertas características de género y otra lengua bien diferente, tiene que intentar o deslindar o separar o estimar con claridad en el diseño experimental y en los parámetros que se van a investigar todos estos factores que intervienen. Si, como veremos enseguida, desde sus orígenes, la intersección género-lenguaje originó no solo un campo de estudios teóricos en distintas disciplinas sociales, porque en el origen fueron casi todas disciplinas sociales, sino también un campo de estudios aplicados, porque la problemática de género-lenguaje, ya inaugurada, como les dije, por textos fundacionales como el de Lakoff, pero también otro gran libro que generó mucho impacto y cuyas concepciones son en algún punto más avanzadas que las de Robin Lakoff, que es el libro de Dale Spender de 1980, Man-Made Language, los hombres hicieron el lenguaje. Esta convergencia de estudios teóricos y aplicados, incluso ligados a propuestas de carácter político, de transformación o de reforma del lenguaje, se comprende todavía más lo que quiero decir con el carácter multidimensional de este campo de estudio y todos los fenómenos específicos que uno pudiera estudiar dentro de él. Muy bien. Esto ya lo dije. Ahora, ¿qué es el género en el lenguaje? El género gramatical, o el género propiamente dicho, en el sentido como una característica de las lenguas. Bueno, aquí, investigando más,
más, me encontré con que había que sacar la conclusión un poco extraña de que la noción de género tiene problemas de identidad, como dice alguien. Estoy simplemente citando, no encuentro la frase ahora, yo la había anotado por acá. Es decir, que no está claro para los distintos autores qué debe entenderse por género. Mejor dicho, no coinciden los autores de qué sea el género. Una manera muy neutral de decirlo, y citando a un lingüista clásico, Hockett, es que simplemente el género es una manera en que las lenguas clasifican a los nombres, que no es la única, es una de ellas. No todas las lenguas tienen las mismas cantidades de maneras de clasificar a los nombres, y que a su vez la que utilizan el género para clasificar los nombres no utilizan la misma cantidad de géneros, de distinciones de género, y a su vez no todas toman al género de la misma manera, de tal suerte que algunos autores han propuesto distinguir. Esto no es que tenga mucho consenso, pero ayuda para entender la complejidad de la discusión sobre la noción de género gramatical, que para en ciertas lenguas el género es de carácter semántico y en otras, en cambio, es solo formal. Concretamente, el género semántico sería la clasificación de los nombres como poseyendo uno u otro género según la información semántica asociada a ese nombre. Por eso también se habla de las lenguas que tienen este tipo de género basado en rasgos semánticos, lenguas de género natural, entre comillas, por supuesto. O sea, que el género que asignan a los nombres a los que le atribuyen uno u otro género está basado en características relativas a los referentes de esos nombres. Pongamos por caso, si a cocinero le asignamos el género masculino en español, esto se debe a que los cocineros, no el término, son varones que cocinan, digamos. Entonces hay un rasgo recogido en el significado del término que luego se vuelca sobre la distinción entre cocinero y cocinera. Cuando en cambio la distinción de género no se apoya en alguna característica semántica, el género asignado a ese nombre es enteramente arbitrario. Cuando decimos que la taza es femenino y el libro es masculino, el género gramaticalmente asignado a estos dos términos en el español está asignado de manera arbitraria, no depende de su significado el que uno sea masculino y el otro femenino. Para poder identificar entonces el género de estas palabras, basados enteramente en un criterio formal de la lengua y arbitrario, las lenguas recurren a características morfológicas y fonológicas, en el caso del lenguaje hablado, que nos permiten identificar el género de esa palabra y no confundirlo con el género de otra. Sin embargo, la característica que todos los autores coinciden en señalar, que supone el clasificar a los términos por género, 2 o 3 o más, cuando son 2, masculino, femenino, cuando son 3, masculino, femenino y neutro, como el caso del alemán, pero hay lenguas que tienen 4 géneros, con una especie de género vegetativo, y otras tienen más géneros, que tienen ya ninguna relación con nuestras distinciones de género no lingüístico. Digo, algunos autores proponen que entonces, sobre la base de estas distintas maneras en las que se advierte que está el género asignado, se clasifiquen las lenguas en distintos tipos de lenguas según tengan más o menos elementos de género en su estructura. Perdón, iba a decir una cosa previa a esta. Otro rasgo que todos los autores coinciden en señalar es que cuando las lenguas tienen género, es decir, cuando deciden clasificar a todos sus nombres o a buena parte de ellos como poseyendo un género o el otro, también, junto con ello, exigen que esa palabra esté acompañada por todas las palabras que usualmente la acompañan. A los nombres la acompañan los determinantes, los adjetivos,
son sustituidas por los pronombres, y en algunas lenguas están acompañadas también mediante información de género por los verbos, sean acompañadas de una manera armónica, es decir, que haya lo que llamamos, y aprendimos en la escuela, concordancia de género. Entonces, cuando decimos taza, el artículo tiene que ser la, no puede ser el. Cuando le ponemos un adjetivo, tiene que ser linda, no lindo, tiene que ser pesada o liviana y no liviano, etc. Es decir, debemos concordar todo un repertorio en la conformación de la expresión nominal completa de palabras con ese género. Con lo cual, el volumen de palabras a los que hay que cargar la información de género, es decir, el niño debe aprender todo ese conjunto de información cargada de género cuando aprende una lengua generizada, es enorme. Estas son las lenguas así llamadas generalizadas o con carga de género, y son una enorme cantidad de ellas. Yo puse ahí solo algunos ejemplos, pero son básicamente las lenguas semíticas y las lenguas indoeuropeas, casi todas ellas, la nuestra entre ellas. Las semigenerizadas, o así llamadas de género natural, son aquellas lenguas que tienen algunos nombres y algunos pronombres. En el caso del inglés, solo el pronombre de tercera persona distingue entre él y ella, entre he y she, dos géneros, y el resto, como en nuestro caso, no distingue, pero no distingue ningún sustantivo por el género. Y hay lenguas, además del finés, hay otras, no recuerdo si el turco, que no tienen género alguno, aunque tienen algunas pocas palabras que tienen una significación o masculina o femenina, es decir, que no sufren una modificación para especificar a qué género pertenecen. Sí. No. Esperen un segundito que me parece que me he perdido. Bueno, hay autores que piensan que el género gramatical es una característica enteramente arbitraria de las lenguas. Y hay autores que piensan, yo tiendo a coincidir con ellos, que la información de género y la propia denominación del género gramatical en las distinciones básicas femenino-masculino, cuando hay otras siempre la distinción es femenino-masculino, sugiere por sí misma, combinada con la importancia relativa que tiene la distinción, el contar con herramientas lingüísticas que nos permitan referir de manera precisa a individuos como nosotros, es decir, a las personas que nos rodean, por sí sola justifica no considerar al género gramatical como enteramente arbitrario. Distinta es la cuestión, difícil, para mí inabordable, de cuál es la génesis del género, inclusive para no tomarlo en abstracto, cuál ha sido el origen de la distinción del género masculino-femenino en cada lengua, o masculino-femenino en las lenguas que lo tienen, para entonces tratar de comprender a qué pudo haber apuntado ese tipo de recurso en las lenguas. Lo que quiero decir es que no está claro todavía del todo qué conexión es justo o correcto hacer entre género gramatical y género en el sentido social. Y no deberíamos pensar que el hecho de que nuestros géneros gramaticales sean femenino o masculino y que de hecho refieran prioritariamente a personas que se identifican como varones o como mujeres, sea una explicación enteramente o completamente satisfactoria, porque hay también una extensión de esa distinción a entidades inanimadas de las que ninguna característica de sexo cabe suponer que pueda haber influido en la decisión de asignarle este o aquel género. De paso, cabe señalar que las lenguas que asignan género a entidades inanimadas no asignan todas el mismo género a las mismas entidades. El ejemplo que aparece regularmente en la literatura es el del sol y la luna, que en español, por ejemplo, el sol es masculino y la luna femenino, mientras que en alemán es al revés. Y dicho sea de paso, este ejemplo aparece con recurrencia no solo para mostrar cómo puede ser arbitraria la asignación de género a entidades inanimadas, donde no hay ninguna base semántica, sino también para mostrar qué efectos pudiera tener, o sea, para estudiar estos efectos relativistas que les contaba antes,
en los hablantes del español y del alemán, respectivamente, el estar habituados a hablar del sol como masculino y a hablar del sol como femenino, respectivamente. Las constataciones de efectos relativistas son muy interesantes, porque las asociaciones que nosotros hacemos con el sol tienen que ver con el vigor, con la fuerza, con la potencia, con rasgos estereotípicamente asociados a la masculinidad, y las asociaciones de los hablantes del alemán tienen que ver con la calidez, con la protección, etcétera, cualidades característicamente femeninas. De modo que ahí no manda, digamos, el sol mismo cuál es el rasgo más fácilmente asociable con el género, sino en todo caso puede haber habido en el origen una asignación arbitraria o culturalmente marcada, esto es difícil de investigar, supongo, pero que finalmente tiene un efecto sobre los hablantes, independientemente del origen arbitrario de esa asignación. Cambiando un poco, pero para avanzar en nuestro tema, dejando a un lado todas las investigaciones que han mostrado que hablantes de lenguas que tienen características de género gramatical bien diferentes, conceptualizan de manera bien diferente, prestan atención a diferentes aspectos, se suscitan asociaciones o caracterizaciones bien diferentes según la palabra en cuestión tenga asignado el género masculino o el femenino. Las llaves en español son femeninas y los adjetivos que los sujetos tienden a asociar con las llaves son delgadas, frágiles, etcétera, y las llaves son femeninas, masculinas en alemán, entonces se tiende a decir, no sé, metálicas, duras o cosas por el estilo. Está lleno de test que muestran este tipo de asociaciones y corroboran efectos relativistas, incluso en la asignación arbitraria de género. Más interesante para nosotros es estudiar qué pasa con la asignación en parte arbitraria y en parte no arbitraria. Digo arbitraria en parte porque por el binarismo que supone, por el carácter estático que supone la distinción femenino-masculino, por el carácter saliente de la información de género y por el carácter asimétrico que adopta por el masculino genérico, por todas estas cosas, es más interesante, digo, estudiar qué impacto tiene, y hay mucha investigación al respecto, voy a mostrarles algo, la información de género condensada en las lenguas sobre la cognición de los hablantes, sobre la atención que prestan a las distinciones de género, sobre el modo como se cristalizan, estimulan, perpetúan los estereotipos y prejuicios de género a través de la lengua. Una cosa que me parece interesante incorporar acá es la idea también bastante implícita, que en realidad no puede atribuirse a ningún lingüista serio, pero sí, por eso yo le he llamado presuposición folk de trasfondo, o sea, una especie de presupuesto popular que uno lo escucha todos los días, ahora que se discute tanto sobre el lenguaje inclusivo, según el cual el lenguaje es una estructura estable y que gracias a su estabilidad es que nos sirve como un medio de comunicación, que tiene reglas, que deben ser respetadas, y que justamente esto es lo que permite que el lenguaje sea aprendido, enseñado y aprendido por los niños y sirva como un instrumento confiable de comunicación. Esa presuposición está asociada a cierta concepción que se puede llamar prescriptivismo lingüístico, que tiene distintas manifestaciones más o menos razonables y otras bastante espantosas. Las academias de la lengua suelen encarnar el prescriptivismo lingüístico cuando admiten o no admiten ciertas expresiones como expresiones propias de la lengua. En cualquier caso, hay que tener presente cuando uno discute estas cuestiones que el cambio lingüístico es un fenómeno constante en el lenguaje. El siguiente paso, que es bastante más complicado y muy interesante, es estudiar cómo los lenguajes cambian, cuáles son los factores que inciden en el cambio de las lenguas. Y esto tiene que ver con la cuestión de la reforma del lenguaje a la que vamos yendo. Hay muchas evidencias, muchos estudios realizados desde que fue denunciada la influencia negativa del género en el lenguaje sobre los prejuicios de género, y por lo tanto fueron propuestas reformas del lenguaje.
ya después de estos libros que les mencioné, el movimiento feminista tomó como parte de sus banderas el intentar reformar el lenguaje. De todo ello dan abultado testimonio los intentos de reformas, los debates, las normas institucionales gradualmente mayores en casi todos los países centrales, las guías, digamos, para evitar, sobre todo en los contextos formales y en el uso escrito de la lengua, el uso, digamos, innecesariamente generalizado del lenguaje. Pero también comenzaron a ver, no hace mucho, es bastante más cerca, digamos, yo diría en la década pasada, el modo como los lenguajes generalizados y los no generalizados influyen en promover la desigualdad de género o en mantener consolidados los prejuicios de género. Yo solo acá registré algunos, pero les quiero contar solamente este estudio, porque no, es muy largo esto, un estudio que me impresionó muchísimo, que lo descubrí ayer, de estos Prewitti, Freilino y muchos otros, 2011, por el volumen del estudio. Se los cuento rápido. Ellos en realidad no hicieron ningún estudio de laboratorio, ni mucho menos, sino que tomaron de las bases de datos del Global Gender Gap Index, tomaron el Global Gender Gap Index, un índice cuya existencia desconocía, que es un índice elaborado acerca de las desigualdades de género en los distintos países del mundo, y lo ponen en relación, estos investigadores, con indicadores de desarrollo social en las áreas política, económica, educacional y sanitaria en estos países del mundo, de los cuales estos autores seleccionan 111, es decir, un volumen importante de países muy importantes que en conjunto representan un altísimo porcentaje de la población, digamos, que habla distintas lenguas en el mundo, tomando el recaudo de que estén representadas los tres tipos de lenguas, las generalizadas, las medio generalizadas y las sin género, y descubrieron una correlación que yo he escuchado en muchos debates sobre el lenguaje inclusivo, que justamente no se verificaba, sino todo lo contrario. La correlación que descubrieron, y digo correlación porque ellos mismos toman el recaudo de decir que esto no alcanza para probar que hay una relación causal directa, entre los indicadores de desarrollo social, digamos, el grado de progreso en materia de igualdad, accesibilidad de derechos, como dije, políticos, sociales, sanitarios, educativos y demás, y este índice, finalmente para construir, mejor dicho, este índice de gap de género. Luego comparan ese índice de gap de género, el grado en el que hay todavía desigualdad de género en esos países, con la lengua que hablan. Y el resultado es que hay una interesante correlación. El estudio es muy complejo, yo tengo que ponerme a estudiar a alguien que me ayude para interpretar esos números, pero la idea no es que todos los hablantes norteamericanos tienen un alto estándar de conciencia de género, o que todos los argentinos o que todos los españoles, sino que en promedio la población de esos países que hablan esas lenguas, junto con los demás países que también hablan lenguas de ese tipo, en promedio, terminan mostrando correlaciones significativas. Es decir, no es una relación tan simple. Para decirlo en dos palabras de una manera que les va a resultar intuitivamente persuasiva, los 5 países con mejores niveles de gap, digamos, de falta de gap de género, o sea, con mayor igualdad de género, son los países escandinavos, que son los países que sabemos que tienen mejores indicadores sociales: Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. Todos ellos hablan lenguas sin género, o lenguas que teniendo muy poca información de género en ellas, han introducido reformas en sus lenguajes que llevan ya cierto tiempo, reformas en serio, reformas a escala institucional, reformas a nivel de las estructuras gubernamentales, las instituciones educativas. Hay un ejemplo que les voy a comentar más adelante, de la introducción de que me parece otro hallazgo interesante, que les agradezco a ustedes porque por esta invitación pude leer esa literatura, el de una reforma que intentaron hacer en el noruego, en el idioma noruego,
no, estoy mintiendo, en el sueco, introduciendo un neutro, que es este gen que aparece acá, y ya entro en cuáles son las estrategias que se ha pensado para disminuir el grado de generización en los lenguajes, una de las cuales es la neutralización, la de desgenerizar los lenguajes, de intentar recurrir a palabras neutras, y si estas no existen, si no hay manera de hacer giros con los recursos léxicos disponibles que eviten especificar el género de quien se habla, cuando esto no es relevante, han inventado para el pronombre de tercera persona, ellos también tienen una distinción de él y ella, como en el inglés y como en el español, frente a hon y han, un gen. Este gen es un ello neutro inventado en sueco que fue introducido en las escuelas. No estoy segura, pero no hace mucho más que en 2012. Pero no sé si es que ahí hay un registro de una primera evaluación o es en esa fecha que se introdujo. En 2015 se hizo una primera evaluación del grado de aceptación que la introducción de este pronombre tenía en la población destinataria, que en principio eran los niños en edad escolar, los textos escolares, lo cual es un acierto, porque empezar a enseñarle a los niños desde el principio la incorporación de un nuevo pronombre, y en los libros de cuentos, etc. Pero pronto pasó a incorporarse al uso en los periódicos, en los medios de prensa, y creo que esto es lo que se evaluó en 2015, y se vio una evolución en el grado de aceptación de 1 a 7, 2.9 al principio y 5.7 en 2015. Es decir, una evolución progresiva, no vertiginosa, positiva. Con los años, es decir, ahora esa reforma se ha institucionalizado, se ha incorporado a los parlamentos, al régimen normativo, a las demás instituciones, y a la que yo me preocupé por averiguar si estaba, al diccionario. Así que esta fue una estrategia de neutralización exitosa, digo, para los defensores del LE. La otra estrategia es la de feminización, que tiene también sus defensores, por supuesto. Básicamente la idea detrás de la estrategia de feminización, eliminando la generización por el masculino, es la de visibilización de las mujeres. Pero claramente esto tiene un problema, que es que cristaliza el binarismo, es decir, nos deja con dos categorías cuando al parecer estamos en un momento de reformas en el que también está claro que parece que las categorías binarias no alcanzan. Ya hay investigaciones que muestran los efectos de la binarización, perdón, de la feminización y de la neutralización. Y en general son positivos, aunque el efecto más interesante para mí es este, que junto con estas reformas vienen cambios en cascada. Porque si uno elimina la saliencia del género, esto sobre todo para el caso de la neutralización, es decir, cuando uno busca expresiones neutrales y no generizadas, cuando esto es posible, entonces también esto impacta sobre la categorización, sobre la compulsión a categorizar a las personas por su género. Y por lo tanto es posible que se debilite la conexión entre la saliencia y la categorización con la estereotipación y los prejuicios, que se activan conjuntamente con ellos. Ello evita entonces el binarismo, permite hacer lugar a las distintas identidades de género, pero claramente las estrategias de neutralización requieren esfuerzo, son dificultosas y en algunos casos requieren inventiva, es decir, incorporar innovaciones léxicas al lenguaje, y esto ha generado, como se sabe, distintos tipos de reacciones. Bueno, para no abundar demasiado, yo tenía aquí, les había contado cuáles son los efectos positivos y negativos. Hay varios estudios que muestran, sopesan, son, como ustedes ven, muy recientes, 2018, 2019, sopesan los efectos beneficiosos, tanto cognitivos como sociales, de apostar a la feminización o apostar a la neutralización. En todos los casos se señala que las reformas no son sencillas, que la aceptación siempre es gradual, que prospera más en contextos formales que informales, escritos que orales, y que en general hubo consenso en los textos que yo he leído, de que más allá de la dificultad que genera desaprender y aprender esta nueva manera de hablar, hay una pérdida de cualidad estilística que está ligada con la información específica, lingüística contenida en las lenguas. Es que estos cambios, digamos, no son inocentes respecto
esa dimensión, o incluso la dimensión estética de la lengua. Pero también ha habido casos donde se logran efectos extraños, por ejemplo, a veces las formas preexistentes perduran y las formas novedosas se incorporan a ellas. ¿Por qué es difícil incorporar la generalización del lenguaje inclusivo? ¿Por qué es difícil promover estas reformas? Además de esta idea de que pudiera estar en el inconsciente popular, de que las lenguas en su sistema de normas estables y que no debe ser cambiado, hay otras razones más interesantes que explorar, digamos, menos ideológicas. Parece correcto pensar que mientras mayor competencia lingüística tenga un hablante con su lengua, más posibilidades tendrá de incorporar esos cambios, más posibilidad de tener una actitud metalingüística hacia su propia lengua, de reflexionar sobre ella, y tener flexibilidad léxica y sintáctica. Digamos, moverse con más libertad para escoger cómo hablar. En cualquier caso, hay un esfuerzo cognitivo adicional que realizar, que es inhibir de manera activa y autoconsciente el uso del genérico que hemos aprendido, por lo que el hablante tiene que hacer un ejercicio de monitoreo permanente y eso demanda más costo cognitivo. Esto es lo que diríamos de manera más sencilla, es difícil. Este proceso resultaría, sin embargo, más sencillo si las formas alternativas que sustituyen a las genéricas requieren un esfuerzo de procesamiento similar, es decir, no son más complicadas que las previas. O si además hay otros elementos motivacionales que afectan en otro nivel, no a nivel de las creencias sobre la necesidad del lenguaje inclusivo, la conveniencia, sino que también motivan y afectan a las actitudes, en este caso las afectan positivamente. Y el hecho de querer hablar como los miembros del propio grupo explica, me parece, en buena medida, la rápida generalización de los usos inclusivos del lenguaje en ciertas poblaciones como la de los jóvenes, ¿no? Las actitudes de los hablantes para muchos autores son tan importantes o más que las creencias. Se han hecho muchos test que muestran de qué manera se podría hacer para influir o persuadir en favor de estos cambios, y se ha advertido que a veces se logran cambios en la conducta lingüística, en ciertos contextos, pero que las actitudes son más difíciles de modificar, algo que ya sabíamos, independientemente de esta discusión, y que esto requiere entonces estrategias más complejas y de más largo plazo. ¿Por qué es difícil? Porque también hay creencias, estaba hablando de las actitudes, y ahora digo, hay creencias negativas. Efectivamente, hay muchas personas que creen que o no hay desigualdad de género, o el lenguaje inclusivo no es importante. En ese sentido me han parecido interesantes algunos estudios que muestran el peso relativo que tiene la argumentación racional en la discusión teórica, la conversión ideológica, o como lo quieran llamar, en hacer que las personas cambien su manera de hablar. Y ahí voy a esto, y esto es, lo elaboré un poco yo, después de todo lo que escuché y lo que leí. ¿Por qué finalmente, son obviedades, ¿por qué finalmente, yo les llamo rechazos, a veces son simples razones, perdón, del rechazo, pero a veces son simples prejuicios no elaborados, pero uno los puede convertir en formulaciones como si alguien estuviera argumentando, dar la mejor versión de esos prejuicios? ¿Cuál podría ser? Bueno, la primera es la del negacionista, es decir, no hay sexismo en el lenguaje. ¿Qué es sexismo? Acá, lamentablemente, sí, hay muchos lingüistas, he leído varios lingüistas españoles, que consideran que, por supuesto, el género tiene un carácter enteramente arbitrario, y que el masculino genérico es un masculino inclusivo, así como lo escuchan, y que debe interpretarse como que no tiene ninguna, no solo el propósito, sino tampoco el efecto de profundizar la simetría en el tratamiento lingüístico de varones y mujeres. También niegan el sexismo los que creen, no solo que el género es arbitrario, sino los que creen que el lenguaje meramente es un medio de expresión y que lo que habría que hacer es preocuparse por cambiar la realidad social, justamente por esta idea de que el pensamiento es lo que importa, o las conductas sociales, y no el lenguaje con el que simplemente se vehiculizan las creencias, como si no hubiera una capacidad de influencia del lenguaje. Ya hablamos de eso antes y ahora vemos qué interés tiene en esta discusión. Alguien podría decir,
por otra parte, que el lenguaje inclusivo, las propuestas de cambiar nuestra manera de hablar, vulnera la libertad para hablar, ¿no? Sería un caso de opresión políticamente correcta de la libertad expresiva. Algo así como, bueno, sí, muy políticamente correcto, pero usted me está imponiendo una manera de hablar sobre la manera que me enseñaron a hablar, con la que me siento cómoda, con la que estoy habituado, etc. Entonces, hay una discusión muy interesante que está teniendo lugar en la filosofía política del lenguaje sobre casos de dónde es correcto decir que alguien debe permitírsele decir lo que quiera y cuándo no. Entre comillas, permitírsele en el sentido de qué es legítimo decir, qué es legítimo no decir, quiénes están legitimados, quiénes legitiman. Bueno, esta discusión sobre si el lenguaje inclusivo, la reforma, perdón, puede ser discutida en términos de libertad de expresión, me parece que merece una atención, cierta atención. Sigo acá y termino. Los cambios lingüísticos no se producen así, este podría ser otro argumento, por la voluntad deliberada y unidireccional de un grupo o un sector, menos de un grupo o sector ilustrado, o adolescente, o ideológicamente cargado, o lo que fuera. Esta es una crítica que hay que atender, pero que en algún sentido se puede destruir rápido, en mi opinión, porque yo no soy especialista en teoría del cambio lingüístico en absoluto, pero tengo la intuición y la experiencia, y creo que todos la tenemos como hablantes de cualquier lengua, de que los cambios lingüísticos se producen todo el tiempo, de maneras que pueden no ser deliberadas, pero que a veces pueden ser muy veloces. De golpe todos estamos usando las mismas jergas, en las comunidades académicas esto es muy habitual, y de golpe no podemos ya pensar si no usamos ese repertorio léxico, y así le pasa a distintas idiolectos en la propia lengua, de manera que ¿por qué no pensar que pudiera generalizarse esta reforma, cualquiera sean las razones por las que finalmente se imponga? Perdón. Otro argumento más es que este intento de reforma es fútil, es decir, que no sirve para lo que se pretende que sirva, que lo que hay que hacer es no perder el tiempo reformando el lenguaje, sino cambiando las condiciones sociales. El otro argumento es que estas reformas destruyen las tradiciones lingüísticas y literarias del lenguaje, este pensamiento está encarnado por las academias de la lengua, y todos quienes expresan pensamientos similares, que es una idea bastante extendida. Hay que prestar atención a este aspecto que sigue, que parece el más tonto, pero que es desde el punto de vista cognitivo muy importante y que explica la dificultad, una dificultad cognitiva a la que ya hicimos referencia, es que es más difícil de incorporar, y en este sentido muchas veces algunas de esas soluciones no son del todo prácticas. Mi conclusión es esta, rápido. Hablar un lenguaje generalizado no es una condición necesaria para que una comunidad padezca desigualdades de género. En esa muestra de países que les conté recién, hay algunos países en los que sus comunidades hablan lenguajes con carga de género y sin embargo tienen condiciones de equidad de género relativamente mejores que otros. Es decir, no necesariamente el lenguaje determina que una comunidad digamos, mantenga condiciones inequitativas en el tratamiento de los distintos géneros. Probablemente tampoco sea una condición suficiente, es decir, que dado que en una comunidad dada se habla un lenguaje de género, entonces necesariamente esa comunidad continuará siendo inequitativa. Sin embargo, todas estas investigaciones parecen mostrar que es un factor importante, es un factor más, que tiene una influencia, que puede incluso ejercer una influencia positiva, una reforma del lenguaje, justamente por la importancia que tiene el que sea generalizado, la importancia negativa que tiene. Por estas razones, me parece que es importante continuar estudiando de qué manera las creencias en favor de la igualdad de género pueden lograr sortear los sesgos y estereotipos que están promovidos sobre todo en el caso del uso habitual de lenguas generalizadas, y de qué manera los cambios en las prácticas lingüísticas pueden ser un factor decisivo, o al menos un factor importante, en el impulso de las reformas sociales y culturales más profundas. Y para eso yo creo finalmente que hay que pensar que la relación entre género y lenguaje es una relación, además de compleja, multidimensional y dinámica, es bidireccional. No es solo que el lenguaje influye, sino que a la vuelta del camino creo que hay que decir que también recibe la influencia de. De hecho,
la propuesta de reformar el lenguaje para contribuir a un cambio en las condiciones sociales, y la idea de que el cambio en las condiciones sociales podrá hacer más fácil, si el cambio en los estereotipos, en las valoraciones y demás, podrá hacer más fácil la reforma lingüística, muestra, digamos, que hay un influjo que va y vuelve, ¿no? Si la relación no fuera bidireccional, no tendría tampoco sentido intentar promover cambios en el lenguaje, porque no tendrían efecto sobre la cognición y la cultura. Bueno, he ido un poco rápido, pero es que era mucha cosa. No sé si todavía están ahí. Estamos. Bueno, Sí, aplausos. Damos un aplauso a Carolina. Muy bueno.